A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que nos acompañará el día de hoy. Su nombre es Felipe García, es doctor, magíster y licenciado en psicología, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos o CESID Chile. Posee postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica. También es especialista en psicoterapia acreditado, docente de posgrados, postítulos y diplomados, conferencista y autor de diversos libros. Dicho esto, le damos el paso a Felipe para que inicie con su presentación y aprovecho de pedirles que quienes quieran y lo deseen, enciendan sus cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por tu presentación y, por supuesto, saludar a cada una de las personas que está hoy día presentes en esta jornada, ¿no? Charla que vamos a iniciar hoy día. Gente que viene de distintos lugares de Latinoamérica y también vi que había de España, ¿no? Ecuador, Bolivia, México, Colombia y, por supuesto, Chile, lo que he visto acá. Así que encantado de estar conectado con gente de lugares tan bonitos y tan cercanos. Para hablarles de un tema que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención desde que me dedico a la clínica, que es el tema de los pensamientos negativos, que es una situación transdiagnóstica. Eso significa que está presente en varios diagnósticos establecidos: depresión, el estrés postraumático, los trastornos ansiosos, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros, pero también está presente frecuentemente ante problemas de la vida que no implican necesariamente un diagnóstico, como el duelo, como la ruptura amorosa, eh, cuando nos ocurre algún hecho que nos golpea una mente, en donde empiezan pensamientos a repetirse, a veces en forma intrusiva y definitivamente también en forma negativa. O sea, es algo que vamos a encontrar en general en gran parte de los consultantes que recibimos en terapia. De tal manera que al investigar el trauma, fundamentalmente me he preocupado mucho de estudiar las rumiaciones y las intrusiones, ¿no? Entendiendo las rumiaciones como estos pensamientos negativos repetitivos y las intrusiones como aquellos pensamientos que aparecen en forma indeseada, ¿no? Incontrolable, ¿no? Y de repente aparece un recuerdo, de repente aparece una imagen, de repente aparece un pensamiento, ¿no? Y así me he puesto a investigar, he traducido escalas al respecto, generalmente de carácter científico. Ustedes hurgan en Google académico y colocan mi apellido y la palabra ruminación o rumination, ¿no? O rumiación, encontrar varios artículos. Pero me he dedicado de repente tanto a la ciencia, de repente me da, bueno, porque no comparto fundamentalmente los aspectos clínicos de este tema de las rumiaciones, sobre todo en su aspecto psicoterapéuticos, ¿no? Eh, de una manera más liviana, no con cifras, se tabla. Y me puse a escribir un libro, ¿ya? Ese libro ya está escrito, trata de este tema, ¿no? Cómo manejar los pensamientos negativos. Eh, Está escrito en forma muy simple, como en general me gusta escribir a mí, con ejemplos y muchos ejercicios para trabajar con los pensamientos negativos, e ilustrado por Leonel Arregui, un dibujante chileno que tiene en Instagram una página que se llama Con todo respeto cómic, ahí lo pueden ver, que es finalmente quien terminó ilustrando el libro. El libro fue entregado ya a la editorial y lo que voy a comentar ahora es elementos que están contenidos en el libro. Y de hecho, muchos de los dibujos de Leonel están insertos también en la presentación que yo les voy a compartir ahora. Y debo decir que es la primicia, ¿no? Es primera vez que compartimos estos dibujos, primera vez que hablo en forma más extendida del contenido del libro. Y por supuesto de este tema, ¿no? De los pensamientos negativos y cómo manejar. Así que bueno, ustedes son los primeros en escucharme en esto. Eh, Ahí está el título de la presentación. Yo soy director general de CECI Chile, de ahí el logo, que es la institución que en conjunto con ADIPA propone en varios diplomados, entre ellos el que mencionó Mari al inicio, ¿no? Eh, Trabajo aquí en Concepción, en el sur de Chile, ahí aparece abajo, y abajo finalmente aparece mi Instagram. De repente surgen dudas, de repente me piden material, saber dónde conseguir uno de mis libros, me pueden escribir a mi Instagram, que es el medio en que en general me estoy comunicando
con las personas que quieren comunicarse conmigo, ¿no? Establecer algún tipo de relación conmigo, ¿no? Así que arroba de García Martín y el DM lo pueden utilizar para escribir, ¿no? Y esta es la portada transitoria del libro, no la portada oficial, porque eso tiene que estar diseñado por la editorial, ¿no? Pero aparece ahí los dos autores, libérate de tu pensamiento negativo, una entrada para transformar tu mente, trae mucha ilustración, es el lema de portada. Y abajo aparece estrategias para cambiar la relación, que eso finalmente proponemos, ¿no? Cómo cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos. Principalmente a través de técnicas de la terapia sistémica, pero también con algunos elementos de técnicas de eso más bien cognitivos, conductuales y contextuales, ¿no? Con mindfulness y la compasión, ¿ya? Eso están incluidos como técnicas en este libro. Estrategias para cambiar la relación con tus rumiaciones, ya voy a distinguir qué son preocupaciones, intrusiones y pensamientos obsesivos. La editorial RIL, que distribuye en toda América Latina y España, es la que está eh, imprimiendo este libro, ¿no? Bueno, lo primero es de dónde vienen los pensamientos negativos. Ya dije que en realidad la mayoría no tiene pensamientos negativos, no te las vas a poder, eh, cómo te equivocaste en eso, eh, eres el culpable de esto, eres un idiota, ¿no? Eh, la mayoría en forma no deliberada, ¿no? Aparecen estos pensamientos, pero me gustaría no tener estos pensamientos. Pero también en su gran mayoría, quienes escuchamos, quienes tenemos estos pensamientos en nuestra cabeza, tendemos simplemente a que estén ahí, ¿no? Ni siquiera los gestionar. O sea, si el pensamiento dice que no vas a poder, es que no vas a poder. Si el pensamiento dice que eres un inútil, entonces eres un inútil. No hay un cuestionamiento acerca de eso. Y esto se debe a varios motivos. Primero, lo intrínsecamente adherido, ¿no? a nuestra mente, que estos pensamientos desde muy, muy pequeños, ¿no? Porque en general los pensamientos no vienen de la nada. Los pensamientos generalmente son cosas que hemos escuchado en un proceso de socialización, ¿no? Observado cómo nuestros cuidadores, ¿no? Las personas cercanas se tratan a sí mismos cuando se equivocan. ¿Verdad? Cuando una mamá dice, oye, me equivoqué, qué estúpida soy, esas cosas van quedando, ¿no? Como forma de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo se tratan las personas entre ellas, ¿no? Cuando hay violencia, por ejemplo, se tratan, ¿no? Eres un idiota, no sabes nada, eres mala mujer, eres un mal hombre, no sirves para nada. Y son verbalizaciones que van entrando, entrando y entrando, ¿no? O también cómo me tratan a mí, ¿no? Eres malo para los deportes, otra vez estás mintiendo, no te creo nada. Si ustedes se dan cuenta, muchos de estos pensamientos negativos son justamente los que representan frases que probablemente en algún momento fueron comunes en un proceso de desarrollo. Bueno, ya lo dice Beck, ¿no? Generalmente los pensamientos negativos, los esquemas, ¿no? Se van construyendo a lo largo del desarrollo, y somos niños. Y reaparecen generalmente cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, dolorosas y angustiantes, ¿no? De repente comete un error, y en el momento en que comete un error, aparece el pensamiento negativo. Otra vez te equivocaste, no haces nada bien, ¿no? Por eso son comunes que aparezcan cuando uno sufre pérdida. Son comunes que aparezcan cuando uno sufre casos, cuando uno sufre frustraciones, ¿no? Cuando uno obtiene algún resultado indeseado. Y también cuando percibimos castigo, ¿no? Cuando percibimos que hace alguien algo que representa un castigo, cuando nos despiden de un trabajo, cuando nos quitan quizá algún objeto, ¿no? que nos pertenece, ¿no? Y ahí aparecen los pensamientos negativos, ¿no? Ahí se activan. Ahora, ¿por qué aparecen la mayoría de estos pensamientos negativos? Bueno, vamos inmediatamente a ello, ¿no? Yo les decía que en general nosotros no cuestionamos los pensamientos, los damos por verdad. ¿Ya? De ahí su impacto. ¿Ya? Si yo pensara que soy un idiota y no creyera que soy un idiota, probablemente no tendría ningún efecto en mi autoestima. ¿Ya? El efecto se produce porque me la creo. ¿Ya? Eh, no hay cuestionamiento y usted entenderá que, por lo tanto, el proceso de terapia tiene que implicar un grado de cuestionamiento. O sea, si es correcto o no el pensamiento. Y eso nos hace acordar. Ah, y otra cosa, debo agregar, ¿no? Y eso también eh, se relaciona con el hecho de que la mayor parte de nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos. O sea, nosotros somos lo que pensamos. ¿Sí? Somos lo que pensamos cerca de nosotros. Hay una identificación, ¿no?
en un lenguaje más contextual, como que nos fusionamos con los pensamientos. ¿Ya? El pensamiento y yo somos uno. ¿Ya? Eh, bueno, eso también nos da ideas acerca de lo que podemos hacer para trabajar con ellos. Pues, un elemento puede ser a lo mejor defusionarnos, alejarnos de nuestros pensamientos, ¿no? Dejar el pensamiento fuera de mi identidad, ¿no? Y ahí es donde surge una anécdota, en los años 90, cuando un futbolista chileno muy conocido, y probablemente quienes son mayores, ¿no? De otros países latinoamericanos y que le gusta el fútbol, probablemente lo recordarán, que es Carlos Caselli, que en un momento dijo esa frase que ahí aparece. Este ya también es un dibujo de Leonel, ¿no? No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y eso fue la me reír, ¿no? O sea, gente dijo, "Ah, ¿cómo no va a estar de acuerdo con lo que piensa? ¿Qué estúpido ha dicho, ¿no?" Se burlaron mucho de esta frase, ¿no? Pero hoy día entendemos que en realidad Caceres fue un adelantado, ¿ya? Porque es lo que entendemos nosotros que ocurre hoy día cuando logramos comprender la naturaleza de los pensamientos negativos. Efectivamente, no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que pienso. O sí, 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 si yo pienso que a lo mejor si estudio me va a ir bien, a lo mejor, ¿no? Pero si yo me digo a mí mismo que soy un idiota, tengo que estar de acuerdo con que soy un idiota. O puedo no estar de acuerdo con lo que pienso. Y lo cierto es que nosotros proponemos hoy día que las personas pueden cuestionar y decir, no, ese pensamiento lo tengo, pero no es cierto, no es mío, ¿no? Y por lo tanto hacer algo y dejar de lado esa actitud pasiva que en general tenemos con los pensamientos negativos. Pasivos, o sea, dejamos que estén nomás, ¿no? Y proponernos acometer el tratamiento de una forma más activa, ¿ya? Hacer algo con estos pensamientos, hacer cosas con los pensamientos. De ahí la pregunta, si debemos creer lo que dicen nuestros pensamientos negativos, no, no, no estoy de acuerdo con que soy un idiota. O sea, cualquier persona en mis circunstancias habría cometido ese error. ¿Ya? Lo que estoy colocando aquí es una verbalización que contradice el pensamiento y que las personas tienen que aprender también no solamente a decírselas, que es lo que se hace inicialmente, sino también a creérselas. ¿Ya? De tal manera que el pensamiento negativo en nuestro estado emocional sea menor. ¿Ya? La frase que estoy copiando acá es una frase que refleja una de las técnicas que estamos desarrollando, que proviene obviamente de otro mundo, que es la autocompasión. ¿Ya? El hablarte a ti mismo autocompasivamente, ¿no? Tratarte bien a ti mismo, ¿no? Cuando aparece el maltrato, aprender a tratarte bien acá y no dejar que ese maltrato continúe, ¿no? Vamos a hablar enseguida de la autocompasión. ¿Cómo se manifiesta el pensamiento negativo? A través de una serie de formas que yo he sintetizado las cuatro principales, ¿no? No son las únicas formas en que se manifiesta, pero son las cuatro más frecuentes en la clínica. Una de ellas son las rumiaciones. Las rumiaciones podemos definirlas como pensamientos depresivos, negativos depresivos, del tipo no sirvo para nada, soy el peor de todo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me equivoqué tanto? ¿No? Pensamientos que en general miran el pasado y cuestionan el pasado, y que incluyen los autorreproches, ¿no? Soy un idiota, un inútil, no sirvo para nada, soy un mal hombre, soy una mala mujer, ¿no? Que son característicos, de hecho, en el diagnóstico de la depresión. ¿Ya? Esas llamamos rumiaciones, ¿ya? O rumiaciones negativas o rumiaciones depresivas. Están en el pasado, y debo decir que, al igual como ocurre con nuestras emociones, el miedo, la rabia, la culpa, eh, los pensamientos negativos, en este caso las rumiaciones, cumplen una función. O sea, no están ahí porque sí, no están ahí por maldad. O sea, si el ser humano aprendió a desarrollar rumiaciones por algo, y ese algo lo vamos a dilucidar enseguida. Lo segundo son las preocupaciones. Las preocupaciones también son pensamientos negativos, pero que en general lo que hacen es anticipar escenarios futuros negativos. Eso hace la preocupación. Me va a ir mal en la prueba, si voy a esa fiesta lo voy a pasar mal, eh, no tengo que hacer ese trabajo, mi jefe me va a pillar. Esas son las preocupaciones. Las preocupaciones son más comunes en la ansiedad, ¿no? A diferencia de la rumiación, que está a sus experiencias pasadas, la ansiedad se dirige al futuro, ¿ya? A este futuro negro, negativo, peligroso, amenazante, que con probabilidad voy a enfrentar. ¿Ya? Eh, en tercer lugar, coloqué aquí las intrusiones, ¿ya? Es característico del estrés postraumático. Eh, Pensamientos, recuerdos, imágenes que aparecen como flash, ¿no?
de repente como destello, frente a ciertos estímulos, ¿no? En la calle, alguien me roza el hombro, inmediatamente recuerdo de un momento en que a lo mejor alguien me agredió, ¿ya? Y me hace obviamente reaccionar con hiperactivación. Las ilusiones son parte de las reexperimentaciones, que es un grupo sintomático característico del estrés postraumático. Por supuesto que esto que estoy mencionando, estos diagnósticos no se presentan solo en esos diagnósticos. O sea, una persona puede tener rumiaciones, puede tener preocupaciones y puede tener intrusiones sin que necesariamente cumpla con los criterios diagnósticos de algún tipo de entidad, ¿no? Como las que estoy mencionando. Eso también me gustaría aclarar, ¿no? Una persona que acaba de sufrir una infidelidad y llama a su pareja y su pareja no le contesta, es probable que aparezca una intrusión, ¿tá? Pero no significa que tenga un trastorno estrés. ¿Tá? O si ustedes tienen una prueba mañana, es probable que aparezca una preocupación, pero no significa que tengan un trastorno ansioso. ¿Tá? Entonces, a eso voy. No crean que estoy refiriéndome a psicopatología, ¿no? Estoy hablando de pensamientos que son comunes, que los tenemos todos y que en algunos momentos, en algunas circunstancias son funcionales. O sea, sirven estos pensamientos. ¿Tá? Y por último son las obsesiones, ¿no? Las obsesiones son pensamientos también de tipo repetitivo eh, que generan malestar y que activan conductas, ¿no? Destinadas a reducir ese malestar, ¿no? Por ejemplo, no habré dejado la llave encendida, se me quedó la puerta abierta, no la cerré bien, eh, algo malo puede pasarle a mi familiar, ¿no? Pensamientos que necesitan activar ciertas conductas, que no siempre son muy racionales. He tenido un consultante que tenía el pensamiento justamente que a algún familiar le podía pasar algo malo, pero para eliminar ese pensamiento tenía que apagar y prender la tele como 5 veces. Y ahí es donde hablamos del TOC, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo. Uno puede perfectamente también tener obsesiones sin tener TOC, tal como hemos dicho anteriormente. O sea, ciertas ideas fijas que están ahí, no se van, ya sea de carácter egosintónico, o sea, yo quiero pensar en eso, como ego distónico. Y yo le preguntaba, bueno, les decía que igual estos pensamientos son funcionales, ¿no? Igual sirven para algo, ¿no? Y lo que aparece aquí en este cuadro, que es parte de los cuadros que están, de hecho, en el libro, igual que las imágenes que he ido mostrando, muestran una posible explicación de por qué tenemos este tipo de pensamientos. Por ejemplo, las rumiaciones nos permiten revisar las experiencias pasadas. Revisar y revisar para ver qué hice mal, por ejemplo, para no equivocarme de nuevo. Y por lo tanto tiende a buscar errores y aprendizaje. O sea, si la rumiación es por qué me equivoqué, qué error cometí, etcétera, pero me lleva a concluir de que quizá mi sensación de culpa se debe a que efectivamente cometí este error y por lo tanto en circunstancias futuras no lo voy a volver a cometer, entonces está cumpliendo su función. La rumiación, por lo tanto, ayuda a evitar repetir conductas dañinas, ¿no? Y tomar mejores decisiones futuras. Con las emociones que la acompañan, la tristeza que nos lleva al vencimiento y a la búsqueda de apoyo, o la culpa que nos lleva justamente a revisar la responsabilidad, cumplen esa función. Y por lo tanto, si estamos hablando, por ejemplo, del proceso de psicoterapia, probablemente deberíamos ayudar al consultante a comprender, a entender que tiene esos pensamientos. Y voy a agregar algo más. Si yo quiero entender por qué este pensamiento me está transmitiendo esta información o este mensaje, a lo mejor tengo que permitir que estos pensamientos estén por lo menos por algún rato. ¿Ya? Y eso nos lleva a otra técnica o estrategia que vamos a ver en un momento más, que es la estrategia de la aceptación. ¿Ya? O sea, si yo quiero descubrir la funcionalidad del pensamiento negativo, de por qué está, qué me quiere decir, entonces lo tengo que escuchar. ¿Ya? Y para escucharlo simplemente tengo que dejar que dé. Bueno, la aceptación es una estrategia muy común, propuesta por la terapia justamente estratégica breve del MRI, terapia sistémica breve en los años 60-70, pero que tomaron con mucha fuerza luego las terapias contextuales, ¿no? La aceptación de aquellos elementos, pensamientos, emociones, conductas que generan malestar en lugar de resistirse a ellos. Eh, la, eh, en este caso la ansiedad, perdón, la preocupación como pensamiento negativo, lo que hace es imaginar escenarios inciertos o negativos futuros. Eso es lo que hace. ¿No? Hace una imagen de lo que podría pasar. Incluso a veces la imagen de lo peor que podría pasar. O sea, se ponen los escenarios posibles, probablemente más.
o que genera más malestar, ¿no? Con la necesidad de anticipar esos riesgos, qué es lo que podría ocurrir, y por lo tanto buscar formas de protegernos, o sea, diseñar estrategias hoy día para que no me pase eso malo que estoy anticipando. ¿Ya? Es decir, lo más funcional de la preocupación es decir, por ejemplo, tengo una prueba el viernes, si no estudio me va a ir pésimo, y por lo tanto diseñar una estrategia para ponerme a estudiar ahora. ¿Ya? Es decir, hacer algo para reducir la probabilidad de que ese evento futuro incierto, amenazante ocurra. Eso es lo más funcional. Y debo decir aquí de que yo soy una persona súper ansiosa. Siempre ando pensando en el futuro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tengo que hacer para que eso no pase? Pero en lugar de muchas personas que probablemente me están acompañando, yo no procrastino. ¿Ya? No procrastino. Yo, si tengo algo que me preocupa, entonces me ocupo hoy. ¿Ya? Y me centro hoy en lo que tengo que hacer para que ese escenario incierto no se produzca. O si se produce, estar preparado para poder enfrentarlo. El problema de mucha gente es que procrastina. Es decir, ante este escenario que les genera amenazante, entonces decide mejor no meterse en eso y hacer otra cosa, ¿no? Y cuando eso ocurre, entonces los escenarios negativos empiezan a aumentar su amenaza, ¿ya? Puede que llegue el día de la prueba sin que yo haya estudiado absolutamente nada, obviamente actuando incluso como profesión cumplida, es decir, finalmente me va mal, ¿ya? Que era lo que yo anticipaba que me podía ocurrir y que tenía que ocurrir. Eh, ese, yo digo siempre que ser ansioso es mi superpoder, ¿ya? Porque ser ansioso es lo que me permitió probablemente lograr varias cosas que he logrado en mi vida. Ganar proyectos, escribir libros, trabajar con pacientes difíciles, resolver problemas personales, ¿no? Mi superpoder es la ansiedad, mi superpoder es la preocupación. Pero justamente porque no procrastino. ¿Ya? Si alguno de ustedes procrastina, entonces tenemos otra dificultad que nos obliga a diseñar otra estrategia de intervención destinada a focalizar, ¿no? El traducir la preocupación en algo que puedo abordar y focalizarnos para las tareas que tengo que lograr para minimizar ese riesgo. Eh, y por lo tanto, una de las estrategias más comunes para reducir la ansiedad es la planificación. Me gusta ya les decía que las instrucciones aparecen generalmente como recuerdos flash, ¿no? Como imágenes flash, como pensamientos flash. Por eso aparecen de manera repentina y angustiante, como una imagen ofrece, ¿ya? Que se repite frente a ciertas circunstancias que podríamos denominar estímulo desencadenante. Pero ¿cuál es la función de esta imagen que aparece, este pensamiento, este recuerdo que aparece? Es principalmente comprenderlo. Comprenderlo, entenderlo, porque no entendí. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Ya? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué me atropellaron? ¿Por qué no logré escapar de ese incendio? ¿O lo hice apenas? Entonces hay cuando uno vive un evento potencialmente traumático, generalmente se produce una falta de comprensión o asimilación de lo que está ocurriendo. Y como cada vez que ocurre algo que no logras entender, entonces tu mente te lo empieza a mostrar una y otra vez, así, automáticamente, como decirte, míralo, velo, ya, esto es lo que pasó. ¿Ya? Y por lo tanto su función es intentar completar o entender una experiencia confusa, pendiente o traumática. También ocurren estas intrusiones, como dije yo, cuando alguien sufre una infidelidad o incluso la ruptura de pareja, cuando alguien te dice, ¿sabe qué? Terminemos y resulta que tú sientes que la relación iba bien y no logras entender por qué terminan contigo. Van a aparecer también intrusiones porque necesitas entender por qué se produjo el quiebre. ¿Ya? Y lo han vivido, ¿no? Cómo empiezan a pensar, 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 pensar. A veces con rumiaciones, ¿no? Me equivoqué en esto, fue un estúpido, cómo no me di cuenta, y con intrusiones, ¿no? Con imágenes de recuerdos que es como si te mostrara, pero mira, 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 mira ese recuerdo, ahí hay algo que te anticipa, que te puede explicar por qué ocurrió la ruptura. Eh, Como alguien que te empieza a mostrar fotos, ¿no? Cuando uno es testigo de un crimen, te empiezan a mostrar fotos, eso está haciendo tu mente, mostrándote fotos. Y las obsesiones son pensamientos fijos, como dije, se fijan intensamente en una idea y que cuesta soltar, ahí está, es fijo, ¿no? Y por lo tanto lo que hace la obsesión es sostener la atención, ¿no? Sostener la atención hasta corregir, ¿no?
El tema de la puerta es obvio, ¿no? O sea, si se te quedó abierta la puerta, bueno, se te quedó abierta, se te quedó abierta, se te quedó abierta, hasta que retrocedes y descubres si te quedó abierta o no la puerta. Lo más probable es que no se haya quedado abierta. Pero entenderán, por lo tanto, de que en general todos estos pensamientos negativos fueron útiles en su momento para la supervivencia. Nos permitían revisar los hechos que ya ocurrieron, anticipar los hechos futuros, entender un mundo que resultaba para mucha gente incomprensible en el pasado. Y además ponernos persistentes cuando tenemos que resolver alguna situación. ¿Ya? Gracias a esto nosotros sobrevivimos y somos quienes somos hoy día. ¿Ya? Y para mí es esencial que las personas que sufren de pensamientos negativos y que concurren a nuestra consulta sean capaces de entender sus pensamientos, de clarificar qué son, qué buscan, qué esperan, qué te quieren mostrar. Porque eso reduce mucho también la angustia. Ya gran parte de la angustia se produce porque no entiendes por qué tienes estos pensamientos, que te dicen cosas tan negativas, tan malas, ¿no? Y que con el cual pareces no tener punto. Y por supuesto que son, bueno, estoy colocando imagen del libro acá cada cierto tiempo, ¿no? Y se supone que aquí Leonel me dibujó a mí. Se supone que ese soy yo. Recuerda, no todo pensamiento negativo es un castigo. A veces es una alarma que suena más fuerte de lo necesario, ¿no? Escucha, pero no tienes que obedecer. Es un- el libro ha intercalado varias frases de estas, ¿no? Como para reforzar ciertas ideas que se van mostrando a lo largo del texto. Bueno, yo dije que tienen una función, pero evidentemente la gente no llega a terapia porque descubrió su error, ¿no? No viene a terapia porque logró antes lo que puede pasar y se preparó para ello. Generalmente viene porque estos pensamientos negativos están generando interferencias, están interfiriendo en su eh, por lo tanto, constituyen para mucha gente un problema, ¿no? Y aquí lo que aparece en este cuadro, que también es parte del libro, como todo lo que estoy mostrando acá, es, bueno, o sea, en qué minuto se transforma en un problema, ¿no? La rumiación, claro, te repite la experiencia pasada una y otra vez, tratando de corregir, de descubrir, por ejemplo, mi culpa. Lo caracteriza este ciclo del por qué, ligado a culpa, tristeza, atasco, eh, emociones que muchos asocian con la depresión. Ejemplo ilustrativo, ¿por qué dije eso en la reunión? Seguro piensan que soy tonto. Ahí está el autor. La preocupación se imagina en escenarios futuros negativos para anticipar riesgos, como dije anteriormente. Y caracteriza este y si, pues, y si no llega, y se me va mal, generando ansiedad, pero sin entregarte soluciones concretas. Lo común acá es que la persona se pega en el pensamiento negativo, la preocupación, se pega en el malestar asociado a la preocupación a tal nivel que no logra concentrarse en lo que está ocurriendo hoy día. Eso es lo que pasa. Entonces, trato de estudiar y no puedo porque estoy tan ansioso que no me puedo concentrar. ¿Ya? Y por eso, finalmente termina no con su función. Y el ejemplo, bueno, y si mañana me equivoco en la presentación. Luego la obsesión. La obsesión es una idea persistente, angustiante, que invade, muchas veces sin lógica. Caracteriza una sensación de invasión mental, ¿no? Una mente invadida, ¿no? Una mente en la cual no tengo, ejerzo ningún control, que me lleva a conductas repetitivas. El ejemplo típico, bueno, y se dejé mal cerrar la llave del gallo por un accidente. Y la intrusión, este pensamiento inesperado, como dije, rápido, que rompe sin previo aviso y provoca mucha incomodidad, temor y malestar, angustia, ¿no? Activación, ¿no? Común que ante una intrusión la persona tiene una respuesta de alarma. O sea, aumenta los latidos, aumenta el sudor, a diferencia de las anteriores, donde eso no ocurre. ¿Ya? Ejemplo ilustrativo, bueno, me va a saltar tras un roce repentino en la calle. Alguien me roza, me va a saltar inmediatamente el estado de alerta. Bueno, la pregunta que nos formulamos, si podemos hacer algo con esto, y la respuesta, obviamente sí, si no estaría hablando en el vacío. La psicología, con sus distintas vertientes, nos ha entregado una innumerable cantidad de estrategias y técnicas que nos permiten trabajar justamente con esto. Por supuesto que en una conferencia que dura 45 minutos y que donde me quedan solamente 10, no voy a poder profundizar en ellas, pero se las quiero mostrar, ¿no? Y probablemente muchas de esas ustedes las conocen. ¿Qué podemos hacer? Lo que aparece a continuación son las estrategias, ¿no? Ordenadas, ¿no? Primero, aprender a tomar distancia del pensamiento negativo. Poco lo que pedía Caseri, ¿no? Este pensamiento no es mío, no tengo por qué estar de acuerdo y por lo tanto tomo distancia de ella, ¿no? Este pensamiento no soy yo, ¿ya? Ahí está.
aquí estoy yo, ¿no? En terapia sistémica breve, lo que usamos es la externalización, ¿no? Luego de eso tenemos que aprender a aceptar, ¿tá? Que ahí está, no tengo que traer. Y también observar, ser capaz de observar mis pensamientos como si fuese un observador externo de ellos, ¿no? Que es una habilidad que uno aprende, ¿no? Quienes son psicólogos o psicoterapeutas que están aquí presentes, eh, esta capacidad de tomar distancia y observar, la hemos desarrollado bien cuando hacemos trabajos con nuestros consultantes, cuando ellos cuentan su drama, a veces muy angustiante. Porque nosotros activamos lo que llamamos distancia profesional, ¿no? Es decir, entendemos que la persona está sufriendo, nos ponemos en ese lugar, pero sabemos que le está ocurriendo a él, ¿no? Y que esa persona lo que necesita de mí es ayuda, ¿da? Y por lo tanto, esa distancia profesional es lo que nos hace que nos angustie menos, que nos afecte menos, que nos dañe menos a nosotros. Probablemente una persona menos preparada va a tener un proceso de simpatía muy grande y por lo tanto va a terminar sintiendo lo que siente el otro, y si el otro siente angustia, entonces yo voy a terminar con angustia. O sea, la distancia profesional es lo que nos protege. Bueno, es lo mismo que pedimos acá, que la persona aprenda a tomar distancia de sus pensamientos negativos, que se dé cuenta que aquí está ocurriendo una preocupación, que esta preocupación le está diciendo ciertas cosas, y aprender a aceptar y observar, ¿no? Luego ser capaces de analizar el pensamiento. Analizar el pensamiento es digregarlo, ¿no? De construirlo, como decimos en terapia narrativa. O sea, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Qué supuestos están detrás de ese pensamiento? ¿Ya? Eh, Revisar, ¿no? Vamos a analizarlo, tratar de entenderlo, ¿no? ¿Para qué está? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué me quiere decir? Eh, ¿Qué evidencia hay de ese pensamiento? ¿No? Y luego hacer algo. ¿Ya? Luego hacer algo. ¿Qué hago a continuación? Bueno, ahí también hay una serie variada de opciones para actuar diferente. Desde llamar el pensamiento a propósito, que es lo que en terapia sistémica breve llamamos prescripción del síntoma. La autocompasión, ¿no? El hablarse a sí mismo con más amabilidad, como ya lo vimos anteriormente. Actuar a pesar del pensamiento. Es decir, si el pensamiento te dice, por ejemplo, que no vas a poder, aunque lo intentes, entonces lo que haces tú es intentarlo igual, ¿no? Aunque el pensamiento te diga que no sacas nada con hacerlo. Desafiarlo. Eso es desafiarlo, ¿no? Que vamos a ver luego contenido, ¿no? Y empezar a ganar, ¿ya? Empezar a ganar y consolidar los cambios. En un momento vas a empezar a notar diferencias, ¿ya? Las diferencias más notables que uno observa al principio es que el pensamiento negativo empieza a bajar su frecuencia. Cuando uno trabaja con autorregistros con los consultantes, se da cuenta inmediatamente que el consultante está registrando menos pensamientos negativos. Pero la más común no es esa. La más común que se presenta sobre todo al inicio es que los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no molestan. Ya no te generan ese angustia, esa incomodidad. Es como un loro hablando, ¿no? Y tú ahí lo miras. Puede, sí puedo. ¿Ya? Pierden su poder, porque eres tú quien está obteniendo más poder, ¿no? Y consolidar los cambios, que implica, entre otras cosas, prevenir las recaídas, ¿no? O sea, prevenir qué hacer, ¿no? En caso de que estos pensamientos negativos reaparen. Y ahí aparece la segunda columna en que consiste, que no es lo que fui leyendo, eso es lo que, como está textualmente en el texto, textualmente en el libro. Y ejemplo, ya tomar distancia, bueno, estoy teniendo un pensamiento de que no merezco cariño, pero no soy ese pensamiento. De aceptar y observar, bueno, este pensamiento está acá, no tengo que actuar como si fuera cierto. Ahí está nomás, punto. Así como vino ser. ¿Ya? Analizar el pensamiento, bueno, ¿qué evidencia hay de que no lo merezco? Es una conclusión justa, se deriva de cosas que están ocurriendo. Actuar diferente, ¿no? Que aunque el pensamiento aparezca, puedo seguir mostrando afecto y aceptando el que recibo. Aparece, pero hago igual, ¿no? Y empezar a ganar, bueno, he recibido afecto antes, si vuelve este pensamiento tengo recursos para responder con más claridad. ¿Ya? Sé qué hacer, ¿ya? Sé cómo actuar en caso de que venga nuevamente un pensamiento negativo. Y ahora voy a disgregar, ¿no? Esto es lo último que vamos a ver, ¿no? Y aquí otra de las eh, frases, ¿no? Que van apareciendo a lo largo del libro. No hay estrategias mejores ni peores. Hay momentos en que uno sirve más que otro, ¿sí? Y eso también es sabiduría, saber elegir con qué lente mirar y cuándo cambiar. Eso porque van a ver aquí una serie de técnicas, un montón de técnicas, pues no todas son necesariamente aplicables, ¿no? Tú tienes como terapeuta, como profesional de ayuda,
elegir junto con tu consultante la que sea más pertinente. ¿Ya? Yo sé que hay preguntas, hay manos levantadas, pero vamos a dejar al final para responder. Pero déjala levantada, José Alberto, porque así vas a ser la primera persona que le demos la palabra. Para tomar distancia, tenemos alguna estrategia, la externalización del pensamiento. O sea, yo no soy mi pensamiento. Mi pensamiento es algo que es externo, el cual incluso tiene un nombre. ¿Ya? La nube negra, la voz del trauma, la voz del duelo, etcétera. Observar sin reaccionar, simplemente permitir ahí que esté. Mira, y nombrar el pensamiento, ¿no? El ponerle algún tipo de etiqueta. ¿Ya? Y la etiqueta que le ponemos al pensamiento son generalmente construidas con el mismo consultante. Lo que estoy colocando acá sí son como los títulos de cada ejercicio que aparece en el libro, ¿ya? Porque finalmente la externalización y nombrar el pensamiento o la observación del pensamiento en la práctica clínica es una sola, ¿ya? Primero la constatación de que el pensamiento no soy yo, como está más allá a lo mejor lo puedo mirar, ya no está dentro mío, y le puedo a cuestión bautizar, ¿no? Ponerle un nombre. Quiero hacer esa aclaración. Tú no eres tu pensamiento, puedes escucharlo, nombrarlo y decidir si le abres o no. ¿Ok? Tú quien decide, ¿no? Si, eh, ¿qué haces con ese pensamiento? Y ahí dice, top, top, no, hoy no. ¿Ok? Aceptar el mal, bueno, es permitir que aparezca, no resistir, si aparece mejor. Prestarle atención con curiosidad. O sea, ¿qué está haciendo ahí? Incluso puedes ponerle color eh, y registrarlo. Registro es una parte importante del proceso. Porque el momento en que tú registras tus pensamientos negativos, uno lo sacas de ti, ¿no? Lo dejas fuera de ti, ¿no? Es un proceso, por lo tanto, fundamental. Cuando colocas el pensamiento fuera de ti, ¿no? Te va a facilitar observarlo después. Pero además, eh, hay estudios que muestran que cuando yo registro eh, alguna experiencia que me desata una emoción, un pensamiento, una experiencia, y etiqueto además la emoción, porque en el registro del pensamiento negativo uno tiene que colocar a continuación qué emoción me produce. Genera una reducción del funcionamiento de la amígdala cerebral, que está asociada a la intensidad de ciertas emociones, y aumenta el funcionamiento de ciertas zonas de la corteza prefrontal, que están justamente vinculadas con la regulación emocional. Y por lo tanto, el registro de pensamientos negativos es ya una técnica de regulación emocional. Eh, claro, como dice ahí también Leonel, no se puede controlar la tormenta, pero sí el barco y el navegante. Eso sí lo podemos controlar. Bien. Aceptar no rendirse. Mucha gente cree que aceptar es rendirse, es tirar la toalla. No, no es eso. Es dejar de agotar energía en la pelea y empezar a respirar con más libertad. Lo que uno hace al aceptar es dejar de luchar con aquello que no puede escapar. ¿Ya? Y activar las acciones que sí van a poder tener algún grado de control sobre lo que está ocurriendo. Para analizar el pensamiento, aquí proponemos descomponerlo. La descomposición del pensamiento es lo mismo, está dicho de otra forma, ¿no? Una forma más cercana, de lo que en terapia narrativa llamamos de construir, ¿no? De construcción de pensamiento, de creencia. Preguntar a los pensamientos, hacer una pregunta inquisidora a los pensamientos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que pretendes? ¿No? Eh, Generalmente eso hacemos en el proceso terapéutico a través de una conversación con el consultante, ¿no? En el libro aparecen ejercicios que la persona afectada puede hacer por sí sola. ¿Ya? Y realizar verdaderos diálogos con los pensamientos, ¿ya? Para lo cual tengo que crear la respuesta, ¿no? A diferencia de las preguntas solas, que en general son preguntas de tipo reflexivo. En el diálogo yo creo diálogo con los pensamientos. El ejemplo que aparece ahí es más bien de una carta al pensamiento negativo, una carta dirigida al pensamiento negativo, eh, que es algo que también podemos hacer, eh, sobre todo considerando que el pensamiento ya está externalizado, ¿no? Y quizás entendí su función.
Pero bueno, ya, pues ya te escuché, está ahí, ya sé qué estás haciendo acá. ¿Ya? Y ya que te escuché, ya te puedes callar. ¿Ya? Eh, un pensamiento también es una construcción. Y todo lo construido puede ser revisado. En último, actuar de forma distinta. Aquí hay hartas estrategias, más que en anteriores. Va harto ejercicio en el libro. Ahí dice noticia exclusiva. Hoy todo va a salir mal, la noticia falsa. Creo que me estoy autopublicando fake news. Voy a chequear los datos. Desafiar con acción, como le decía, que el pensamiento te dice que no vas a poder, lo haces igual, ¿no? Buscar evidencia. Cuando el pensamiento del tipo nadie te quiere o alguna generalización innecesaria, entonces tú puedes buscar si efectivamente eso se sostiene. Construir pensamiento alternativo, que generalmente lo usamos cuando hay alguna interpretación de tipo catastrófica. Mi pareja está llegando, no llega a la casa. Inmediatamente pienso, bueno, dependiendo de las construcciones previas, ¿no? Puedo pensar de que está con otra persona y me está poniendo el gorro, me está haciendo infiel. O puedo pensar, si tengo otras experiencias, que puede haberle pasado algo malo, puede haber sufrido un accidente, ¿no? Entonces, lo que se propone es que la persona aprenda a elaborar pensamientos alternativos, ¿no? Interpretaciones alternativas. Se está demorando porque hay alto tráfico. También es importante que señalar, y aparece también en los ejercicios, ¿no? Pero se lo digo a usted oralmente, que no es necesario que se crean los pensamientos alternativos, no es necesario que se crea la evidencia, ¿no? No, da lo mismo. El pensamiento alternativo tiene que saber construirlo en tu cabeza, aunque no te la creas, ¿no? Porque el trabajo inicial consiste en ser capaz de elaborarlo, no de creerlo, ¿no? Creer en él o no va a depender de la evidencia que vaya acumulando después, ¿no? O sea, si tu pareja llega sano y salvo, entonces te das cuenta inmediatamente de que quizás ese pensamiento era más catastrófico, que hay otra alternativa que son más creíbles, ¿no? O sea, es un proceso, el cual tú vas finalmente viendo tu pensamiento. Por eso yo les doy la instrucción a mis consultantes de que el pensamiento alternativo tiene que decírselo a sí mismo, se la crea o no. ¿Ya? Darse órdenes a sí mismo, ¿ya? Darse órdenes a sí que tienes que hacer tal cosa, tienes que concentrarse en eso, tienes que prender tu computador, tienes que ordenar tu materia, es lo que llamamos autoinstrucción. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que se desarrolla en ese ejercicio son técnicas de autoinstrucción. Y hablarte como hablarías a alguien que quieres, eh, generalmente aparece cuando ocurren los autorreproches eh, y está ligada a la práctica de la autocompasión, como había dicho anteriormente. Cada pensamiento negativo es una interpretación, pero no la única posible. Pensar mejor es darte permiso para imaginar que otra lectura también puede tener sentido. Y ahí aparezco yo supuestamente con varias formas de pensar. Y empezar a ganar, aceptar que puede reaparecer. O sea, si reaparece bien, te va a dar la oportunidad de probar lo que has ido aprendiendo. Reconocer los avances, aunque se vean pequeños. ¿Ya? Probablemente al principio va a haber pequeños o cosas tan gloriosas, ¿no? Probablemente te vas a seguir activándote, ¿no? Cuando anticipe un lugar peligroso, ¿no? Pero ahora es capaz de entrenarte, ¿no? Al menos hacer un plan, ¿no? Antes no lo hacía, ¿no? Entonces, ser capaz de reconocer estos avances pequeños, consolidar tus recursos, o sea, darte cuenta de qué cosas has ido construyendo a lo largo de tu vida para enfrentar las cosas negativas que estás teniendo hoy día, ¿no? Y que en este caso son obviamente los pensamientos negativos. Y además anticipar y prepararse para una recaída. ¿Qué señales pueden ser indicadores que vas a volver a tener pensamientos depresivos, que vas a volver a tener preocupaciones de tipo ansiosa, que vas a volver a tener intrusiones, ¿no? Frente a cosas malas que te pasaron anteriormente? Porque cuando tú te anticipas puedes preparar un plan de acción, ¿no? Y ahí lo que hacemos en el libro es ayudar a los consultantes a construir ese plan de acción. Uy, qué tierno, y pensar que yo te conocí cuando eras un pensamiento así de grande, le dice el pensamiento. Todo va a salir mal, fracaso, pero ya no tiene el efecto que tenía anteriormente, ahora es una cosa chiquitita. La recaída no borra el progreso, solo lo pone a prueba, ¿no? Tener un plan no significa que no sentirás malestar, pero sí que sabrás qué hacer cuando aparezca, ¿no? Que es lo que nosotros intentamos diseñar en la última parte del libro. La parte final del libro, que no la tengo acá, tiene que ver con el apoyo, cuándo pedir ayuda terapéutica, ¿no? Porque uno puede manejar sus pensamientos negativos con un montón de que están propuestos acá, pero hay un momento en que uno tiene que decir, no, o sea, esto ya se está saliendo de ley, hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Y por lo tanto, la última parte permite distinguir, ¿no? Cuándo necesito ayuda y cuándo puedo yo seguir actuando solo. ¿Ya? Y una última literatura.
A, soy la peor hipótesis, la más catastrófica idea, la peor que te puede hacer sentir. Bueno, ok, esperemos un momento que también están llegando otras alternativas de pensamiento. Parecen otras, ¿no? Yo vengo con opciones realistas, yo con respuestas simples y concretas, y aquí con un poco de humor. ¿Ya? Ahí aparecen entonces los pensamientos alternativos. Muchas gracias, ese es el dibujo que cierra el libro. Eh, Reitero ahí mi Instagram, si alguien me quiere seguir. Justamente en mi Instagram voy a informar sobre el lanzamiento de este libro y otro. En abril se lanza un libro que coescribí o coedité con Pablo Concha, que se llama Cómo aprender de los errores en psicoterapia, de Editorial Borata. Lo vamos a presentar en el Congreso de Terapia Sistémica, el tercer Congreso de Terapia Sistémica que se va a realizar en la ciudad de Santiago a fines de abril, a mediados de abril, el Congreso Solfam. Así que ahí nos veremos si alguien va a Santiago a ese congreso. Y el libro de los pensamientos negativos se va a publicar en mayo. ¿Ya? Y ahí también en mi Instagram voy a escribir sobre los lugares donde lo vamos a presentar. Porque pretendo presentarlo presencialmente en al menos tres ciudades, Concepción, Santiago y Talca. Y los viajes que haga fuera de Chile, ¿no? A Santa Marta en julio probablemente México a fines de año. ¿Ya? Eh, Eso es. Muchas gracias y le doy la palabra a nuestra anfitrión para que dé la palabra a quienes quieran hacer alguna consulta. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, así que las tres primeras personas que levanten la manito a modo de reacción, les vamos a dar la palabra, así que empezamos con José Alberto. José Alberto, te habilité el micrófono cuando gustes, haz tu pregunta. Hola Felipe, buenas noches, muchas gracias por Hola. el seminario, muy interesante. Eh, no sé si yo lo llamaría entre reflexión y corrección, en el caso de que esté equivocado y tú me puedas ayudar respecto a ello. Eh, Soy psicólogo hace 16 años y no sé si en términos pedagógicos el tema de cómo fraccionar el pensamiento intrusivo con el obsesivo, con la preocupación, con la rumiación. Para mí son todos pensamientos intrusivos y que van evolucionando dependiendo de cómo uno como persona los vaya abordando. Entonces, para mí un pensamiento intrusivo, a diferencia de uno consciente, en el cual uno puede hacer una reflexión, puede hacer un análisis, el intrusivo es inconsciente, aparece y emerge desde la nada. Puede ser desde un estímulo externo hasta porque apareció. Entonces, de ahí creo que se van dando las variantes de las intensidades dentro de estos pensamientos intrusivos, que puedan ser más obsesivos, que puedan ser más, no sé, de preocupación, como lo fraccionaste tú. Y desde ahí la rama que siento que como que engloba o resume las formas de poder abordar estos pensamientos negativos tiene que ver como con una técnica de Beck, que es el ABC emocional, que en el fondo es como realizar un análisis y antes de ello partir por el para qué. ¿Para qué aparece el pensamiento más que el por qué aparece el pensamiento? No sé si estás de acuerdo con eso. Bueno, lo primero que puedo señalar es que toda distinción es una construcción, por lo tanto, cuando tú marcas una distinción es una construcción en el lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, lo que estoy haciendo ahí es justamente hacer una distinción que no refleja necesariamente la realidad, pero que la permite partir de manera de entender diferencias entre ciertos procesos, ¿no? Y por supuesto, cuando uno hace eso y coloca una etiqueta, por ejemplo, intrusión, tiene que definirla, ¿no? Porque la palabra intrusión probablemente yo la estoy ocupando de una manera distinta a la razón por la cual tú la ocupas. Es decir, tú le das otra definición, ¿no? Y de ahí probablemente la divergencia. Porque para mí intrusión
es un pensamiento tipo flash, ¿no? Como una imagen, ¿no? Como un recuerdo, que se activa frente a un estímulo que te recuerda a una situación amenazante y por lo tanto te genera una respuesta de alarma, ¿ya? De alerta, cosa que no ocurre con las rumiaciones, por ejemplo, ¿no? La rumiación tú dices, bueno, que soy tan tonto, pero no te produce taquicardia, ¿ya? O sea, Entonces, claro, disculpa, definiendo, disculpa, ¿sí? para ti un pensamiento intrusivo es un pensamiento que va a base a un estímulo del ambiente. No es que aparezca de la nada. No un estímulo necesariamente del ambiente, puede ser también un estímulo interno, ¿ya? Como ocurre también, por ejemplo, con las pesadillas, ¿no? Porque pesadilla no es un pensamiento negativo, pero se activa ese tipo de reexperimentación por estímulos que son más bien internos, ¿ya? Entonces, Mm. pero sí, hay algo que te activa, ¿no? ¿no? Pero insisto, tiene que ver con la manera como tú lo defines, porque si tú lo defines la intrusión como pensamiento de tipo no deseado, no voluntario, todo lo que he dicho, la obsesión, preocupación, intrusión y rumiación son de ese tipo, ¿ya? Es decir, si lo definimos de esa manera, todos Sí. son o tienen o comparten ese tipo, ¿ya? Eso es José Alberto. Y respecto al ABC emocional, ¿tú consideras que es una buena técnica en términos como de El la... ABC emocional es una buena técnica sin duda. Creo que claro, Albert Ellis creo que también puso aporte importante en el modelo del método ABC, aparte de lo que hace Beck, ¿no? Pero no es la única forma. O sea, en el texto sí aparecen técnicas relacionadas con la revaluación cognitiva, ¿no? Que es lo que en el fondo propone el modelo ABC, ¿ya? El ser capaz de desafiar, de un pensamiento alternativo, de buscar evidencia, son parte de la ABC, ¿no? Pero el modelo cognitivo no es la única forma. Generalmente lo que busca ahí es que tú comprendas la racionalidad de tu pensamiento para que a dejarlo atrás, ¿no? Y por lo tanto hay una suerte de no aceptación del pensamiento. Es un pensamiento que no tiene que estar ahí, ¿no? Y por lo tanto se puede complementar con otras estrategias que no vienen del mundo cognitivo de Beck, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de aceptación que son más propias de las terapias contextuales, ¿no? Donde tú ya no cuestionas la veracidad del pensamiento, sino que principalmente tú dices, bueno, ahí está el pensamiento y no voy a luchar contra él, ¿no? Como estrategia distinta. No estoy diciendo que sea una mejor que la otra. Estoy diciendo que para abordar los pensamientos negativos tenemos una multiplicidad de técnicas y tenemos que saber adecuar nuestra estrategia a lo que está ocurriendo con el consultante. Cuando vemos un Ahora, consultante que continuamente, disculpa, vemos un sí. consultante que continuamente está intentando no pensar en lo que le está afectando, huir de ese pensamiento, utilizando, por ejemplo, la distracción, entre otras estrategias, probablemente en esos casos la aceptación puede ser el mejor camino. Mm. Sí, ahora la ABC emocional, para mí al menos, no necesariamente tiene que ver como con eliminar el pensamiento negativo, porque muchas veces también te puede dar la certeza de que ese pensamiento efectivamente es correcto. O sea, no sé, pienso que mi mujer me engaña, ¿qué me hace sentir tanto? ¿Qué me hace pensar tanto? ¿Cuáles son las pruebas que tengo de ello? Pucha, la había acostado en la cama con él. ¿El pensamiento es correcto? Es correcto. O sea, no necesariamente tiene que ser una herramienta en la cual te permita eliminar un pensamiento que se cree muchas veces que puede ser negativo sin sentido. También puede tener sentido y también puede Ok, tener ok, José, aceptación, José Alberto, lo que yo quiero que coincidamos es que existen distintos caminos. por ¿Ya? Y que supuesto. no hay un solo camino. Tú tienes tu camino favorito y súper bien, yo también tengo mi camino favorito, pero la idea es que entender de que hay distintas formas de abordar problemáticas similares, ¿no? Y que la elección de la técnica tiene que ser razonada, es decir, de acuerdo a las manifestaciones que está señalando tu consultante y elementos también contextuales, definir que esto es quizás la mejor estrategia que podría ayudar a esa persona. Mm, ¿Ya? perfecto. Muchas gracias, Eso, muy José amable. Alberto. Muchas gracias a ti. Muy bien. Ahora continuamos con Katia. Así que, Katia, cuando gustes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por este seminario, fue muy interesante. Mi pregunta es, bueno, es que me pasó en una ocasión que alguien me dijo que le daba miedo escribir esos pensamientos negativos. La verdad no me acuerdo por qué le daba miedo,
y sinceramente tampoco me acuerdo qué le dije, pero me gustaría saber qué tipo de estrategias puedo implementar cuando una persona me dice algo por el estilo. Sí, un poco también lo que le planteaba José Alberto, ¿no? De que tenemos distintas formas, distintos medios, no hay una sola. Si tenemos un consultante que por distintas razones le incomoda o rechaza escribir sus pensamientos negativos, tenemos que buscar otra alternativa y de ahí la necesidad de tener una caja de herramientas amplia. No una sola, ¿no? Porque cuando tú tienes una sola, terminas finalmente adecuando el problema del consultante a tu técnico. Y ahí me hace recordar una frase de Abraham Maslow, que probablemente muchos conocen, que dice que cuando tu única herramienta es un martillo, tratarás cada problema como si fuera un clavo. ¿Ya? Por eso es importante la diversidad, ¿no? Entonces, claro, si no le gusta registrar, entonces no usamos el registro, usamos otra estrategia. Ahora, si tú consideras que el registro es imprescindible, tú no puedes pedir que registre a la manera como la persona más la acomode. Puede ser el registro del pensamiento propiamente tal, la emoción y las conductas, ¿no? Como plantea la estrategia de la tarea de la triple respuesta. Pero también puede ser registrarlo con un dibujo, ¿ya? Puede ser registrarlo a través de notas de audio en el celular, ¿no? Puede registrarlo también a través de o alguna acción más artística, un collage, por ejemplo. La idea siempre es, a mi entender, desde mi postura, desde mi modelo terapéutico, que el terapeuta sea capaz de adaptarse al mundo del consultante y no que el consultante tenga que adaptarse al mundo del terapeuta, ¿no? Y a su estrategia, y a su técnica, y a lo demás, ¿no? Eso. Muy bien. Ahora finalizamos con Pamela, así que Pamela, ya te di la palabra cuando guste, puedes hacer tu pregunta. Pamela no está. Parece que sí. Bueno, entonces vamos con Luis, que también levantó la manita. Hola, buenas tardes. Bueno, de acá de México son tardes. Felipe, la verdad, muchísimas gracias por pues, esta exposición. Lo voy a decir de alguna manera. La verdad me pareció muy interesante. En lo personal, no es mi primer acercamiento aquí con temas de sistémico breve, terapias. Por eso tengo una duda en cuanto a cómo podría explicar una de las técnicas que mostró. Espero haberla entendido bien, donde dice que para modificar un pensamiento o tomar otra opción de pensamiento sobre uno negativo, no es necesario al principio la evidencia para tomar una opción diferente a una acción conductual, ¿no? O tener otra opción de pensamiento. ¿Y por qué me interesa Ujú. entenderla? Porque hasta ahorita los pacientes que he atendido, eh, el sistema que uso con ellos es expresar la función de las técnicas y el por qué es efectiva. Y normalmente uso los modelos de la TREC, de la terapia racional emotiva, y me funcionan mucho porque he notado que mis pacientes con temas de obsesiones, ansiedad, les funciona mucho entender que la evidencia tiene más peso sobre cómo analizan una situación, pero en Ujú. esto me pareció muy, pero muy interesante que la evidencia se va construyendo. Pero si ahorita uno de mis pacientes me preguntara, ¿me puedes explicar esta técnica? No sabría cómo explicarla, porque al principio, en este caso, como otra alternativa de aplicar una técnica psicoterapéutica para pensamientos negativos, no tengo una idea clara de cómo podría explicar que en este caso no es necesaria la evidencia al principio, sino que se va construyendo. Y me interesó mucho esta técnica. Lo que podría decirte, y de hecho lo que logro entender de tu pregunta, es que sí, yo creo que buscar evidencia es una estrategia importante cuando tú tienes pensamientos que pueden ser evidentemente cuestionables, ¿no? Buscar la evidencia de que efectivamente ese pensamiento tiene sustento. Pero para eso tienes que primero aprender a tomar distancia de ese pensamiento y ser capaz de observarlo para poder hacer ese análisis que tú estás planteando, ¿no? Y probablemente en esta primera fase que tú estás planteando, eh,
a veces incluso el problema visual, ¿no? Sin necesidad de que llegara a una fase en la cual tú tienes que debatir y lo demás, ¿no? A veces las personas en cuanto externalizan el problema generan solo sus soluciones y ahí está, resuelto, ¿no? Eh, Quiero aquí agregar algo que también es importante ante tu pregunta. El libro, eh, cada sección de técnica, yo le mostré 5 secciones, ¿no? El tomar distancia, el observar, bla, 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 termina con un mini capítulo con la evidencia de una de las técnicas, ¿ya? Eh, Podría mostrar cómo está, ¿no? Pero va a quedar en el libro mucho más bonito, ¿no? Pero aparece la evidencia, ¿no? ¿Por qué elementos relacionados, por ejemplo, con la aceptación funcionan? ¿Por qué elementos relacionados con la externalización funcionan? Y evidencia, por lo tanto, que usted, si le interesa llegar como te pasa a ti, la pueden rastrear, ¿no? Ir ahí, ¿no? Así que eso es lo que te puedo señalar, ¿no? La respuesta, por lo tanto, más concreta a eso, evidencias con autores, ¿no? Y con citas para el mismo libro, ¿no? Y van, insisto, no hacia el final, sino que por capítulo, ¿ya? A todo esto alguien pregunta cómo se llama el libro, o se llama Libérate de pensamientos negativos, ¿ya? Libérate de pensamientos negativos. Le voy a inmediatamente leer acá lo que dice Libérate de tus pensamientos negativos, una guía ilustrada para transformar tu mente. Ese es el título propuesto por la editorial. Sí, ok, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, este, muchas gracias a todos por su participación y también por los lindos comentarios que están dejando en el chat sobre este seminario. ¿Vale? Así que Felipe, les invito a dar algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al diplomado. Bueno, claro, el diplomado justamente está propuesto para explicar no solamente qué es lo que hay que hacer en la psicoterapia, sino cómo hay que hacerlo, ¿no? Y por lo tanto es un diplomado muy práctico, ¿no? Que también lo lleva no ausente los elementos teóricos, están los elementos teóricos, pero principalmente ver cómo esos elementos teóricos son aplicables en la práctica clínica, ¿no? Y con una amplia bibliografía que pueden consultar. Nosotros privilegiamos generalmente bibliografía escrita por autores latinoamericanos, porque en nuestro contexto, ¿no? Sé que la formación que recibimos generalmente tenemos que leer muchos textos creados en otros contextos que finalmente son inaplicables en el nuestro. Acá no, hemos tratado siempre de que lo que ustedes estudien, lo que ustedes lean y lo que ustedes aprendan en nuestros distintos diplomados, incluyendo este, sean aplicables, ¿no? Bueno, yo sé, por último, antes de despedirme, de que quedaron algunas preguntas en el tintero que no pudieron hacerse, pero les reitero que está mi Instagram, donde tengo un sistema de mensajería, el DM, donde ustedes pueden escribir las dudas que hayan quedado ahí sin responder, ¿ya? Así que, bueno, agradezco mucho la participación de ustedes en este seminario y las dejo con Mari para el sorteo.